Buenos días, empezamos con la tercera conferencia de la semana. Hoy nos visita Javier Sprang, se dedica a la infografía periodística. Nos va a mostrar un poco su proceso, su evolución laboral y cómo se desarrolla un trabajo de infografía. Él trabaja actualmente en el Levante y creo que va a ser bastante interesante la charla que nos va a dar sobre el proceso de este trabajo. Os dejo con Javier. Hola, buenos días. Vamos a esperar que se acomode. Que necesito pasar de... Gracias. Bueno, me imagino que muchos vinieron también a la charla sobre el origami, ¿no? ¿Cuántos? ¿La mano? Bien, perfecto. Me imagino que también se darán cuenta que para hacer un origami es necesario tener también una infografía, porque solamente si lo leemos sería imposible poder armar un origami. Bueno, sí, como se dieron cuenta, vengo de la Argentina. Carlos, ¿me pasó la próxima? Bueno, más exactamente no vengo ni de Buenos Aires, ni de Mar del Plata, ni de ningún otro sitio, sino de Posadas, que es una de las ciudades de Argentina, capital de la provincia de Misiones y cabecera del departamento Capital. Ubica al margen del río Paraná y al sudeste de la provincia, y en el nordeste del departamento Capital. ¿Alguno con estos datos me puede decir a dónde queda Misiones? ¿No? ¿Alguno? ¿No? Está fácil, ¿no? Pasó. ¿Y ahora? Ahora sí, ¿no? Queda un poquito más claro. Ahora sí que resulta más fácil y ahí es a donde entra a trabajar un infografista. Hace que el lector tenga el día más fácil, no tenga que andar buscando en Wikipedia dónde queda ni nada de eso. Eso, gracias. Muchos infografistas como yo empezamos con esto, haciendo ilustraciones, y este es mi primer amor. Hice la historieta durante un par de años en un periódico llamado Primera Edición en la Argentina, y fue así que comencé en lo que es, digamos, los periódicos. El ir todos los días, ver, trabajar y encontrarme con lo que es un periódico en aquellos tiempos, ¿no? Que hoy por hoy lo sigo haciendo en el periódico Levante, de vez en cuando me dejan, sigo dibujando y... Más o menos es esto. Sí, pasa. Después de muchos años de hacer esto en la Argentina, decidí tomarme un año sabático y viajé a lo que es Alemania. Estuve un tiempo ahí, donde y lo que es también parte de la infografía en Alemania, ayudando en un par de periódicos de ahí, como la revista Stern, donde estuve ahí un tiempo viendo cómo trabajaban. Después de eso, seguí haciendo más viajes y de lo que fue un año sabático pasaron a ser 2 años sabáticos. A lo que decidí volverme a la Argentina y empezar en el diario Primera Edición, en donde cuando llegué, o sea, me encuentro otra vez con el director y le digo, bueno, quiero volver a dibujar. Y me dice, no, dibujar nada, ya tenemos tu plaza ocupada. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y dice, no, pero lo que pasa es que ahora queremos abrir lo que es una sección de infografía. ¿Te interesa? Y yo, bueno, vale. Empecemos con lo que es la infografía, le digo. Pero no tenía mucha idea, en esa época todavía no estaba tan extendido lo que es la infografía en los periódicos, sobre todo en lo que es un periódico de provincia como en la provincia de Misiones. Y fue ahí cuando comencé a trabajar con esto de la infografía. ¿Cómo se verá? Después de un par de años, decido irme a lo que es Austria. Porque, o sea, comenzaba la crisis en la Argentina o sea, marcharme a Austria a empezar de cero. Ahí comencé, me fui a la ciudad de Vorarlberg, pero no vamos a hacer de nuevo el chistecito porque ya creo que aburre. Así que sería eso lo que es la ciudad de Vorarlberg. Me perdí. Se me da mejor dibujar que hablar, ¿eh?
Bueno, cuando llego a Vorarlberg, o sea, comienzo a trabajar en una agencia de publicidad que había conocido en años anteriores, en esos 2 años sabáticos, que es la agencia de D-Try, que era una agencia de publicidad, en lo que hacía diseño, storyboards e ilustraciones. También empezaban las animaciones con Flash y empezábamos a trabajar con eso mucho en esa agencia. Después de un par de años me llama todavía la vena de lo que es el periodismo. Y decidí cruzar la frontera otra vez y empezar a trabajar en infografías. En Austria lo que se trabaja mucho son infografías sobre lo que es, digamos, una cosa difícil, como es explicar una ópera, como la de Tosca. Ahí lo que trabajé fue más bien, o sea, cómo explicar una ópera, ¿no? Es bastante difícil. Lo trabajé como un organigrama de una empresa, que era presentar digamos, a los protagonistas y luego ir contando como si fuera un accidente de tráfico con los números y explicando qué es cada cosa. Hasta que, o sea, en una ópera donde mueren todos. Bueno, esto sería lo que era el periódico, un periódico de 450 personas trabajando en ese periódico. Luego de un tiempo me tocó trabajar, o sea, me pasaron a jefe de la sección de infografía, donde lo más complicado era dar órdenes y en alemán a la gente de ahí. Lo que se trabajaba también era, digamos, trabajaba mucho también, o sea, empezaba a trabajar con el 3D. El 3D, que era el cinema de 4D. Fueron los primeros comienzos con el cinema 4D, eran el año 2004. Y, o sea, lo que tratábamos era en esa sección de llamar mucho la atención al lector. O sea, el director lo único que pedía era, o sea, cada semana tener una infografía, digamos, que el lector diga, wow, ¿qué esto qué es? O sea, ¿cómo lo hicieron? Así que en ese tiempo lo que trabajábamos mucho era, digamos, llamar la atención del espectador. Del lector, perdón. Así que después de un par de años trabajando en el periódico de este alemán y cansado del frío y de la nieve, decidí venirme aquí a Valencia, al calor del Mediterráneo. Y donde comienzo en el diario Superdeporte. Una anécdota aquí del diario Superdeporte fue que cuando traje el currículum, o sea, me llama el gerente y me dice que me pasara a verlo y que me quería mostrar las instalaciones. Yo venía de un periódico de 450 trabajadores y cuando entramos me empieza a mostrar, digamos, lo que es redacción y yo, o sea, me pareció pequeño. Entonces le digo, me muestra lo que es Superdeporte, eran todas Macs, y digo yo, bueno, aquí trabajan los diseñadores, los redactores estarán arriba, ¿no? Y dice, no, esto es todo. Entonces, pero por suerte comencé a trabajar ahí y pudimos hacer varias cosas interesantes en lo que es, digamos, la infografía, porque hasta ese momento lo que era mucho... trabajaban mucho la fotografía, mucho el diseño, pero poco la infografía en Superdeporte. Bueno, eso es la pequeña cronología mía. Bueno, para la infografía, ¿qué es? Según la RAE, es la técnica de elaboración de imágenes mediante un ordenador. Un poco escueto, a mi gusto. O imagen obtenida por medio de esta técnica. ¿Alguien le dice algo a esto? Poco nada, ¿no? Bueno, entonces pregunté, mandé un mensaje a un amigo mío, que es Nigel Holmes, uno de los grandes de la infografía, y le pregunté para él qué era la infografía.
Y a lo que me respondió, es algo que da al lector la información editada en forma visual enfocada a la audiencia particular. Suena obvio y literal, pero constantemente me sorprende lo que llaman infografía en la actualidad. Vale. Algo que tampoco me quedaba muy claro, entonces lo llamé a un amigo que es Alejandro Tumas, director de Clarín, de la parte de infografía de Clarín, y le dije, Alejandro, aclaramos un poco más, ¿cómo le explico a esta gente qué es lo que es una infografía? Entonces Alejandro me dice, muy fácil, es poner un dibujito y un poco de texto. Me dice, no, eso no le puedo explicar, no le puedo decir que es así esto. Y entonces me dio una que me gustó bastante, que es que la infografía consiste en transformar datos abstractos de la realidad en fenómenos visibles. Algo abstracto a pasarlo a algo visible. Entonces, para mí, o sea, hoy por hoy, ¿qué es una infografía? ¿Para ustedes esto es una infografía? Para mí sí. O sea, porque nos explica cómo cazaban en aquella época aquellas personas, ¿no? Con arco y flecha, o sea, nos pueden explicar cómo fue la historia de aquella época. Me estoy trabando, perdón. No me gusta hablar. Bueno, esto también, para mí esto también es otra infografía. Ahora que abrió IKEA aquí, para mí es una de las mejores infografías hechas hasta ahora porque, digamos, no necesita texto y uno termina armando un mueble, ¿no? Muchos dicen que, bueno, para ser infografista se necesita saber dibujar. No necesariamente. Muchas veces hay grandes infografistas que no saben dibujar, pero saben cómo explicar una historia, saben cómo explicar visualmente esa historia. Por ejemplo, aquí, el de Jaime Serra, que explica claramente cómo son los salarios en la Argentina del 2004, creo, y lo hizo fácil. Agarró un pan, cortó en varios trozos proporcionales, y para mí, o sea, esto está más claro de echarle agua, ¿no? Que el 15,5% gana solamente 1.500 pesos y menos de 500 pesos el 42,6%. Claramente se ve la diferencia entre una y otra. Y no es necesario saber dibujar para hacer una infografía como esta. Hay que ser resolutivo, rápido y poder dejar claro qué es lo que se quiere mostrar, digamos, y cómo se quiere mostrar. Pasamos a la otra. O se puede hacer una infografía un poquito más complicada. Esto también está hecho por Golden Section Graphic de Alemania, donde trabajan con mucha base de datos, pero en sí se necesita bastante tiempo para estudiar esto, pero una vez puesto en página, digamos que da una clara información de lo que se está buscando. Aquí cuentan lo que es el Club de los 27. 27 mitos del rock que murieron antes de los 27 años, ¿no? Entonces van... Si bien parece complicado, pero en sí, digamos, lo es. Pues estoy tratando de explicarlo, pero también me estoy agarrando desde la cabeza. ¿Pasamos? También puede ser en gráficos descriptivos. O sea, la infografía también puede ser descriptiva, explicando, digamos, meternos dentro del edificio. Estos son los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, también hecho por la agencia esta Golden Section Graphic de Berlín, donde claramente se ven los dos aviones, el vuelo, algo que ya vimos todos, hasta con imágenes de video. Y de este lado se ve también lo que es una descripción de lo que es el Titanic.
Pero obviamente esta gente no tiene solamente 2 días para terminar un gráfico. Esta gente tiene 6 meses para hacer un gráfico y aún más. Que es la diferencia en lo que es una redacción diaria en un periódico. Pero, o sea, lo que se trabaja mucho en este tipo de infografías es primero la información. O sea, investigar. Se investiga mucho, se buscan muchos datos. Se trata de dar al lector, o sea, hasta el último detalle que sea claro y que no, o sea, tratar de no marear tanto al lector. Sí, no, todavía no. Y ahí también, o sea, por colores mostrar qué fue lo que se fue, digamos, hundiendo en el Titanic en ese momento, ¿no? Diferentes colores que van explicando cómo se fue hundiendo. Ahora sí. También para mí esto es una infografía, lo que es, digamos, el primer encuentro que tenemos con la infografía es, digamos, en la escuela primaria, cuando empezamos a ver en los manuales cómo aprendemos lo que es el cuerpo humano, o dónde están los países, o diferentes cosas. Hay mucha infografía también en los manuales de colegio, en los libros y en diferentes, o sea, es nuestro primer acercamiento. Entendemos más rápido viéndolo gráficamente. También podemos hacer un calendario diferente, como el que dice en el Superdeporte, en el Levante, de lo que es el Mundial de Fútbol. Para complicarlo un poco, lo hice en círculo. O sea, que todo se concentraba, digamos, en la final, que sería aquí, los grupos, porque me aburría mucho ver los calendarios de fútbol, o sea, en cuadraditos. Entonces trabajé mucho el calendario concéntrico. Lo que sí no me parece infografía ya son este tipo de cosas, que se ven mucho hoy por la red, que son, digamos, poner lo que decía Alejandro Tumas, poner un dibujito y un poquito de texto, con eso alcanza. Aunque no siempre es así. Aquí solamente es para, digamos, dejar bonita una página o dejar bonito no solamente poner iconos y un poquito de texto, es una infografía. Y solamente o agrandar digamos, el texto para que llame la atención tampoco quiere decir que esto termine siendo una infografía de éxito o no. ¿Pasamos? El rollo 2. Bueno, pasemos ahora a cómo construyo yo una infografía, que ahí es lo que más entiendo. Para una buena construcción de una infografía lo que necesitamos es un tiempo de investigación, o sea, sentarnos y buscar, digamos, toda la información y recabarlo lo más posible. O sea, tiempo para buscarlo y tiempo para evaluar también la información, porque si tenemos mucha información sobre un tema, o sea, podemos marearnos, y que es más o menos lo que me está pasando ahora a mí. O sea, tengo tanta información y la quiero dar toda junta que se me acumula en la boca. Entonces, en este momento, cuando tenemos el tiempo de investigación, lo pasamos a un tema de evaluación y de dejar solamente lo que más nos interesa. Después, pasamos a lo que es saber qué es lo que se quiere contar en esa historia, espacio y distribución de la página y el diseño. En este caso particular, o sea, era la Copa América, y que yo no tenía, perdón, voy a decir, ni puñetera idea de qué era la Copa América. Para mí la Copa América era un campeonato de fútbol en Sudamérica, que jugaba Argentina, Paraguay, Brasil y diferentes países de Sudamérica. Para mí era eso la Copa América. Cuando me dicen que no, que la Copa América son 2 barcos, entonces dije yo, bueno, tendré que investigar. A lo que me puse a investigar y la verdad que me interesó. Y cuando mejor me salen las infografías es cuando no tengo idea de qué es lo que voy a contar. Porque entonces puedo, primero, aprender y segundo, lo que aprendí yo, llevárselo al lector para que le sea más fácil y más sencillo entender la infografía. Por eso tampoco la recargo mucho, prefiero el blanco.
Prefiero trabajar el blanco como, o sea, cuando vemos una publicidad, qué sé yo, voy a poner la comparación de dos publicidades. La de Mercedes y la de, no sé, Leroy Merlin o alguna de estas casas de mueble. El Mercedes, la publicidad de Mercedes, un Mercedes blanco, bonito en el medio de la página y un texto debajo. Nada más. Todo blanco, todo limpio. Y en cambio de Leroy Merlin está lleno de ofertas. Pequeñas ofertitas, muy recargado. Que es lo que a mí me gusta, o sea, prefiero las páginas en blanco con un pequeño diseño y que llame más la atención que llenarlo de ofertas. Aunque depende también del director que uno tenga en el periódico en ese momento. Porque hay directores que no le gusta del blanco y te dicen, no, aquí aquí podrías poner otra cosa más. O aquí también, aquí tienes otro hueco. Y ese es un problema que tenemos en las redacciones muchas veces con los redactores jefes, que nos obligan a hacer de una infografía que uno está conforme y contento en algo que después uno dice, va, está bien, el director está contento. ¿Pasamos? Para la construcción, o sea, para mí la construcción más fácil es con una imagen principal que llame la atención, la imagen y el tema principal en grande, y luego son temas anexos que lo podemos distribuir en bien por debajo o por arriba o diferentes. Hay diferentes formas de construirlo, pero siempre el tema principal tiene que estar en grande. Por lo menos así lo aprendí yo. En este caso, la construcción, cuando comencé, fue, digamos, investigar mucho lo del tema de Alinghi. Luego lo pasé, digamos, con estas imágenes, lo fui produciendo y trabajando en lo que es, digamos, Cinema 4D. Y lo que quería más mostrar en esta infografía era la diferencia de tamaños que tenían uno y otro. Y corriendo en una misma competición. Una vez puestos uno al lado del otro, y trabajado con las medidas exactas que me daban los planos de Alinghi, o lo poco que pude investigar sobre Alinghi, porque en esa época había mucho secreto entre una y otro equipo. Los puse uno al lado del otro porque, o sea, como eran tan inmensos, no podía poner una escala humana, no se iba a ver, eran muy pequeños. Por eso, ¿pasamos? Por eso para la escala lo tuve que poner con dos pequeños aviones de Boeing 747, que como se ve la vela era mucho más larga que una de sus alas. Y aquí vemos también cómo lo distribuí. Una imagen principal grande, donde está, digamos, la historia principal, con todos los pequeños detalles, y lo que sería una información anexa, que era cómo iba a ser el recorrido de las dos carreras. Esto también se podría decir que es un tema anexo, que es lo que es la Copa de América. Y así quedaría en página. O sea, me gusta que quede blanco, limpio. No me gusta usar, digamos, texturas de fondo que hacen que se pierda mucho, digamos, la lectura o molesta a la hora de la lectura. Y sobre todo quería que esté el blanco, cosa de que se pueda, digamos, ver, digamos, la diferencia de tamaño entre uno y otro. Aquí también es otro, del tema de cómo los trabajo, las infografías. Esto fue hecho en Austria, que hablaba sobre el tema del Kremlin. Otra cosa complicada de hacer infografías en alemán son las palabras extremadamente largas, que, digamos, para ponerlo en página es complicadísimo, porque hay palabras que, o sea, tienen no sé cuántos caracteres, o sea, son larguísimas. Aquí trabajo también otra vez con el tema de una imagen principal y los temas anexos. Lo que es el Kremlin, la sala del presidente ruso, también todo trabajado en Cinema 4D. Y aquí ven cómo está distribuido, digamos, la imagen principal y el tema principal, y después la información anexa. Como verán, tampoco es necesario saber dibujar.
hay que saber, digamos, distribuir las imágenes. Por lo menos hay, digamos, Clarín, por ejemplo, no trabaja con, o sea, sus diseñadores no dibujan directamente. O sea, tienen, digamos, los infografistas tienen, digamos, un ilustrador que les hace las imágenes y ellos solamente después los distribuyen en página. Aquí hay otro ejemplo, digamos. La imagen principal, esto fue un accidente de avión, de un avión Turbolev que venía de Rusia, se venía a Barcelona y tuvieron un accidente a las alturas y justo sobre Austria, justo en la zona donde yo estaba viviendo. Entonces este fue el gráfico que hicimos después de un par de meses que se hizo que se pudieron hacer las investigaciones de lo que sucedió esa noche ahí. Y aquí trabajo también otra vez una imagen fuerte, el momento del impacto. Puede quedar, o sea, para que se entienda, digamos, en la infografía, aquí cuento qué es lo que pasó, cómo llegaron a tocarse los dos. Pero es una información anexa. Lo que yo quiero es que la gente primero se fije en esto. Luego pueden pasar o arriba o abajo. Pero primero tienen que ver, digamos, llamar la atención es la imagen principal y el tema principal. La información anexa, digamos, lo que da es más información al lector de, qué sé yo, pequeños detalles, que cómo trabaja, digamos, el TAS, que es, digamos, para que los aviones no se choquen, y el sistema TAS, o sea, explicado ahí brevemente para que el lector también tenga una idea de cómo funciona eso. Después los tamaños de los dos aviones, la velocidad, otro pequeño son la cantidad de víctimas, lastimosamente, pero hay que contarlo. Y como ya teníamos imágenes, también usamos una imagen para, o sea, dar un detalle de los pedazos que cayeron a tierra. Bueno, ahora pasamos a una cosa que se llama el flujo de trabajo que tenemos en las redacciones. Normalmente, o sea, en la redacción aquí en Valencia se trabaja en que el redactor trae la información. En otros periódicos, la misma sección de infografía es la que, digamos, busca temas y, digamos, ofrece temas a la redacción central. Pero en sí, el planteamiento aquí es, el redactor plantea la infografía y hay dos tipos de infografía. Las que son diarias, las que hay que sacarlas al momento, por lo menos tenemos 30 minutos para hacer o dar un tamaño al redactor. Y las que tienen, digamos, un desarrollo más largo. Las que nos dicen, qué sé yo, dentro de un par de meses va a estar la final de Cheste, la final de motos en Cheste. Entonces te da un tiempo más grande para, digamos, desarrollarlo. Normalmente viene el redactor, digamos, y te dice, ¿crees que este tema es interesante para una infografía? Normalmente se trabaja así, o sea, no siempre, o sea, mucha armonía, ¿no? En realidad lo que pasa en las redacciones es lo que vamos a ver ahora, que el redactor viene y nos dice, el director quiere una info sobre este tema, el director, o sea, se escuda con eso y te dicen, el director lo quiere y lo quiere ya. Entonces, lo que hacemos es, con esa información que nos da el redactor, planteamos la infografía directamente en página. Le damos un tamaño, buscamos la información, tratamos de darle un tamaño preciso para que puedan ir después a la parte de maquetación y darle ese tamaño. Se comunica el tamaño del redactor y se habla con el maquetador directamente. Que, digamos, tiene que haber una sinergia entre los tres para que el producto salga, digamos, rápido e interesante. Pasamos. Tenemos un tiempo para realizar ese gráfico. Una vez realizado el gráfico, o sea, se le envía al redactor para que lo revise los datos.
y corrija si hay algún error. Por las dudas que, o sea, muchas veces a nosotros se nos pasa alguna cosa, algún detalle que el redactor, o sea, puede que lo vea y nos podamos, o sea, darle, digamos, o sea, más o sea, podamos, digamos, no cometer errores, porque queda muy mal al otro día ver un error una vez impreso. Por ejemplo, estos son casos que nos pasan a nosotros diariamente. Esto, por ejemplo, el mail empezaba: ¿cómo vais de trabajo? ¿Me podéis hacer un infográfico fácil? Para mí, cuando ya un mail empieza con un infográfico fácil, o sea, yo empiezo a temblar, porque lo de fácil termina siendo muy complicado. Esto es de nuestra delegación de Castellón. Y como de Castellón, o sea, tenemos como, o sea, comunicarnos por teléfono. Es imposible, y más si piden una infografía sobre un tema de como un asesinato. Esa era la imagen que me habían enviado. O sea, con eso tenía que hacer una infografía, ¿no? Después de muchas llamadas telefónicas con la chica que estaba llevando este tema, o sea, según su explicación, estaba detrás de una pared, arriba de un andamio, y que había una escalera que el asesino había puesto y lo había tapado con bolsa de cemento. Y digo yo, vale. Le envío esta primera imagen y me dice, no, que ahora el tema es que el cuerpo está diferente. El cuerpo está diferente y está tapiado. Y queda solamente una pequeña ventana. Y que sí, que dentro había unas bolsas de cemento. Al final de mucho ir y venir con esta pobre chica, más yo, que cada vez que llamaba tenía que cambiar el gráfico, pudimos sacar lo que es el gráfico, digamos, la infografía. Aquí hago la pared transparente porque si no, no se iba a ver nada. Si la chica estaba así, solo Dios sabe. Muchas veces, o sea, va un poquito de imaginación también en este tipo de gráficos. Que no está bien, pero bueno. Nos apremia el tiempo a nosotros también. Pasamos a la próxima. Esta es otra. Aquí es cuando el redactor recibe del ayuntamiento algún nuevo plano y va corriendo al jefe de redacción y dice, tengo el plano de esto, van a hacer por la calle Pizarro, van a hacer nuevas obras. Nada, a infografía. Nos llega y nos cae con esto. Me gusta porque también para la explicación pone un pequeño coche para que nosotros tengamos, nos facilita todo. Porque si nos ponía un coche yo podía pensar que era, no sé, la escotilla de algo, eso también. No tenía idea. Bueno, aquí pone pequeños detalles como los metros, que es el carril bus, un arbolito. Así que, y esto es lo que nosotros le devolvemos al redactor. Después de un par de horas, mucho café y muchos nervios, le devolvemos esto al redactor. En el Levante lo que tiene, digamos, la facilidad que tenemos en el Levante es que, como ya nosotros no lo comemos y no lo bebemos, lo que hacemos es ya maquetar la página directamente. Le maquetamos la página con el gráfico, entonces nos salteamos el tema del pasar por maquetación y decirle cómo va a ser la página. Bueno, hablando de eso. Así eran las redacciones antes de la crisis. Había un ilustrador, estaba maquetación y diseño, la parte de infografistas, y había otra parte que era la de diseño de suplementos. Y esto es lo que pasó después de la crisis. No, sí, o sea, o sea, en las diferentes redacciones cayeron otras personas. Por ahí cayeron los 3 infografistas, o cayó solamente los que hacían de los diseños de suplementos. O en otras ni siquiera se tocó a la sección. También cayeron muchos redactores, digamos, en el asesinato de las redacciones. Lo que pasa es que, o sea, al ser tan pocos, lo que pasa ahora es que el volumen de trabajo se nos triplicó. En la redacción de Levante, por ejemplo, o sea, hoy por hoy, después de ser 9 personas trabajando en diseño, hoy por hoy somos 4.
que el año pasado, en 2013, llegamos a hacer 3. Para todo lo que es un volumen de periódico es muchísimo. Cortamos la grabación porque voy a decir un par de cosas. No, mentira. No. Pero lo que pasa es que o tiran más gente o reducen papel, pero digamos, o reducen sueldos. Pero el periódico tiene que seguir saliendo. Entonces, trabajamos en extremos con 3 personas el año pasado, que digamos, dormíamos y comíamos directamente en la redacción. Hoy por hoy, por lo menos, ya se está mejorando. Estamos viendo de que para el próximo año vamos a ir ampliando la sección, a ver si la podemos otra vez dividir en lo que es diseño, maquetación e infografía. Pero de momento, o sea, estamos 4 para todo. Aquí ven. O sea, después de la crisis, lo que era, las diferentes secciones pasaron a ser solamente diseño. Entonces el volumen de trabajo para cada uno, en vez de tener solamente un tema que desarrollar, ahora tenemos 5 o 6 temas por desarrollar por día. Pero en cambio, o sea, seguimos trabajando y haciendo, digamos, entre 4 seguimos dando todo para sacar este tipo de cosas. Gráficos interesantes que llamen la atención. Aquí por lo menos, esto también es interesante. El día que todavía estaba en Superdeporte, se estaba por jugar el Open 500 de Valencia. Hasta ese momento nos habían dicho de que le iban a poner las pestañas a lo que es el Agora. Porque todavía esas pestañas están detrás, pero no se van a colocar nunca más. Así que 2 días, una semana antes yo no sabía si quitar y ponérsela, así que las dejé porque me habían asegurado que las iban a poner antes del Open 500. Y entonces salió así, aunque la realidad no se parece en nada sin las pestañas. Aunque ahí después lo volví a usar unos años después, pero quitándole las pestañas estas de la Agora. Bueno, esa es la realidad hoy por hoy en las redacciones de Levante. Esperamos mejorar, esperamos seguir haciendo cosas interesantes, pero también se nos complica un poco por el tema de que cada vez hay más páginas, cada vez hay más, digamos, infografías, pero lo que cada vez hay menos personas para hacerlas. Aunque en sí es, digamos, un trabajo interesante porque, digamos, la infografía, digamos, no hay, digamos, una gran cantidad de gente haciendo esto, así que es una buena salida laboral para el que le interese. Así que espero tenerlo alguno de compañero en algún momento. El tema es interesante, así que los invito a seguir en esto, al que tenga interés, que salida laboral hay. Gracias. En los minutos que quedan voy a hacer un origami. ¿Alguna pregunta? Dime. Un texto que puede ser de 8 páginas, Sí. a una 3 o a una 4 si está bien hecho. Sí. Y poniendo la misma información. Dicho de otra manera, la Biblia se podría traducir a 100 infografías. Seguramente. Seguramente que sí. Calculo que sí. O sea, graficable es todo. Todo se puede graficar. Hoy por hoy, o sea, no hay un tema que yo pueda decir, que me venga un redactor y me diga, ¿podemos hacer un gráfico de esto? Y yo decirle que no, es muy raro. Es muy raro o casi que no se da. Sobre todo cuando vienen y nos dicen, el director quiere esto en infografía. Vale, perfecto, te tengo que decir que sí. No, pero hoy por hoy casi todos los temas son ingraficables. ¿Alguna otra? Dime. Modeláis todo en 3D. Vosotros, no es el fuerte de vuestro trabajo, pero hay un montón de modelado y render en las infografías. De momento el único que modela soy yo, digamos, en cinema. O sea, hay otro chico que está trabajando con otro programa que no me acuerdo qué. No, el que es de Google, ¿cómo se llama?
SketchUp. Hay un chico que está haciendo con SketchUp bastantes cosas y que digamos, le resulta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre el 3D y el 4D? ¿El? El 3D y el 4D, ¿qué diferencia hay? El nombre. El nombre, Cinema 4D se llama. El 4D no sé. Todavía no encontraron la puerta para la cuarta dimensión, así que creo que es el nombre nada más de momento. ¿El infógrafo puede reducir texto o se tiene que...? O sea, a ti el redactor te pasa un texto y te dice esto tiene que salir todo el texto. No, muchas veces trabajamos nosotros los textos también. Directamente cuando... O sea, en particular aquí en Valencia, sí, trabajamos nosotros también los textos. Muchas veces también, o sea, como trabajamos, ya somos una sección que lo hace todo, directamente ponemos cajita de texto en lo que es las páginas de Quark, porque trabajamos en Quark todavía. Ponemos cajita de texto y se la pasamos al redactor. Y él la rellena directamente en Quark. Muchas veces. Digamos, hay otros periódicos que directamente la sección de infografía investiga, va al lugar, saca fotografías, coge el texto y de eso hace la infografía. Pero digamos, hoy por hoy, eso como está tan reducido y ya al no existir una sección de infografía, directamente no podemos salir al campo a ver eso. O sea, tenemos que quedarnos dentro de la redacción a esperar que nos traigan los temas. Pero en sí, en otros momentos sí que había tiempo para ir a investigar y nosotros mismos proponer, digamos, la infografía. Que es lo que hacía yo en Austria. Directamente tenía un grupo de gente que era la que investigaba. Hay periódicos que tienen directamente un redactor de investigación que es el encargado de investigar y proponer temas. Que es el que investiga, que va, que busca, que trae. O sea, pero aquí, digamos, al haber una crisis tan fuerte y las redacciones haberse reducido al mínimo, hoy por hoy no nos permite hacer eso, así que nos tenemos que poner a esperar o de vez en cuando proponer nosotros, pero de eso cuando ya hay, digamos, un desarrollo de más tiempo para una infografía. ¿Alguien más? ¿Nos ponemos con el origami? No, gracias, ¿Cuánto tardarías más o menos finalizar tu modelado 3D? Una cosa como la... ¿Cuánto tardaría? Depende, si tengo los planos tardo menos. Al principio no tenía los planos, pero tenía que digamos, o sea, dibujar, sacar, probar. Pero hasta que encontré la primera... ¿Volvemos atrás? Ay, no, menos. Hasta que encontré el primero. Cuando me llegó el primero, pude hacer la estructura y, digamos, ir achicándolo de un lado y del otro. Pero me faltaba el primer esqueleto. Al tener el primer esqueleto pude, digamos, hacer lo que es el resto de lo que es la circunferencia. Y no sé, tardé en esa... ¿Qué estamos? 2008, 2010, no me acuerdo cuándo fue. Habré tardado 3, 4 días. Depende, ¿no? O sea, no 8 horas completas. Pero sí, más o menos por ahí. Pero teniendo, digamos, el primer esqueleto sí pude hacer el resto mucho más fácil. Al principio la parte de investigación fue lo más difícil, de encontrar ese primer esqueleto para poder hacer el agora. O si no, si yo me hubiera visto muy encerrado, hubiera usado una fotografía y hasta luego. 4 horas con shaders y iluminación. ¿Cómo? 4 horas con shaders y iluminación. Con materiales y iluminación. Sí. ¿Alguna vez has estado en el momento de lo quiero para dentro de media hora? Sí, muchas veces. Si vemos, o sea, el gráfico este, ¿me pasás? A ver. Para adelante. A ver. Nos volvemos. Aquí por ejemplo. Tuve solamente un día para hacerlo. Pero obviamente ya tengo cosas guardadas, ¿no? Ya tengo el bus guardado que me tomé cuando tengo mi tiempo libre, que son pocos. Empiezo a modelar, digamos, lo que es el bus. Modelo, digamos, lo que es el árbol, modelo del coche.
Y directamente después, cuando me llegan estos tipos de gráficos del día, lo único que hago es, digamos, en Illustrator, hacerme la base esta y después, digamos, extruirlo. Exacto. Entonces, o sea, esto, lo que es el 3D, a nosotros nos, digamos, nos facilitó mucho las cosas, porque antes era recibir algo así y dibujarlo en Illustrator, o dibujarlo a mano primero, darle la perspectiva, y después, una vez hecho el dibujo, escanearlo y redibujarlo en Illustrator. Y por ahí si te equivocabas, a tomar viento con la ilustración. Puede ser que se distribuyan más los trabajos entre infografista 2D y infografista 3D. Sí, hay mucho. Muchas veces también ayudo a mis compañeros cuando necesitan algo en 3D, se lo hago yo y se los paso. Porque directamente, o sea, el 2D cada vez se ve menos, pero sí se sigue usando. Pero, o sea, hay veces que también lo que hago es hacerme esto, digamos, en 3D y redibujarlo, digamos, en Illustrator, que le da otro, digamos, otro carácter y otra limpieza. Que muchas veces, por el tema de impresión, también sale mal. Al ser un JPG o un TIFF, al otro día puede que salga mal. En cambio, con Illustrator yo me aseguro de que las líneas salen perfectas. Cuando hay un tema así complicado, digamos, de 3D, tengo unos compañeros que, digamos, ellos se hacen cargo de maquetar las páginas mientras yo estoy liberado para hacer ese tipo de cosas, o si no sería una locura. ¿Otra pregunta? Dime. O sea, vos estás estudiando 3D, ¿no? ¿Animación? Lo mío es... o sea, yo no estudié 3D, empecemos por ahí, perdón, Lo mío, o sea, fue agarrar, bajar el programa, empezar a darle, tocarlo y, o sea, autoaprender, digamos, lo que es, digamos, 3D. No tenía ni idea. Lo que pasa es que, o sea, esto me pasó en Austria. Yo trabajaba mucho en lo que era dibujar, digamos, y ponerlo en perspectiva, un choque de un tren o lo que sea, y lo dibujaba todo a mano. Hasta que me encontré una vez, se lo muestra a un amigo, que era arquitecto, y me dice, ¿cuánto tardaste en esto? No sé, le digo, 6 horas. Me dice, ¿pero para qué tanto? Si lo hubieras hecho en 3D, lo hubieras tenido antes, o además si tenés guardado alguna que otra cosa, vagones ya hechos y esas cosas, hubiera tardado mucho menos. Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo que empezar con el 3D. Y ahí fue cuando me descargué el cinema y empecé a tocarlo y a aprender de ahí. Autodidacta. Bueno chicos, muchas gracias y hacemos una mirada.